15 veces más electricidad por una sola consulta. Es la cifra que los observadores del mercado energético global anotaron con preocupación durante el primer trimestre de 2026, cuando los grandes modelos de lenguaje dejaron de ser simples motores de predicción inmediata para convertirse en máquinas deliberativas. No estamos ante un aumento incremental de la potencia, sino ante un cambio fundamental en la forma en que la inteligencia artificial procesa la información. Lo que antes era una respuesta instantánea basada en la probabilidad estadística del siguiente token, se ha transformado en un proceso de pensamiento interno que consume tiempo, recursos y, sobre todo, una cantidad ingente de capacidad de cómputo en el momento de la inferencia. Este primer cuatrimestre del año ha quedado marcado como el periodo en el que la industria decidió que la velocidad ya no era la métrica reina, priorizando en su lugar la verosimilitud lógica y la capacidad de razonamiento crítico que denominamos Sistema 2. La transformación hacia el razonamiento lento se consolidó con una serie de lanzamientos estratégicos que han redefinido las expectativas de los usuarios avanzados. OpenAI inauguró este periodo con el despliegue de la familia GPT-5, destacando especialmente el modelo GPT-5,3 Thinking, presentado el 5 de marzo de 2026. Este sistema introdujo una funcionalidad denominada planificación anticipada, que permite al usuario previsualizar y ajustar el esquema lógico del modelo antes de que se genere la respuesta definitiva. El impacto de esta capacidad no es solo cosmético. Según los datos técnicos publicados por la compañía, el uso de esta deliberación previa ha logrado reducir las alucinaciones estructurales en un 40% respecto a la serie anterior denominada O3. Ya no se trata de que el modelo sea más creativo, sino de que sea capaz de seguir un plan de pensamiento coherente antes de emitir cualquier palabra. Previamente a este hito, el 5 de febrero de 2026, la misma empresa liberó GPT-5,3 Codex. Este modelo especializado en ingeniería de software marcó el inicio de la tendencia al utilizar cadenas de pensamiento explícitas para resolver problemas complejos de concurrencia y optimización de latencia en sistemas distribuidos. Lo que diferencia a estos modelos de sus predecesores es que no intentan adivinar el código basándose en patrones pasados, sino que simulan internamente la ejecución de la lógica para identificar posibles cuellos de botella antes de escribir una sola línea de programación. Este enfoque deliberativo ha permitido que tareas que antes requerían una supervisión humana constante para corregir errores sintácticos ahora se entreguen con una precisión estructural inédita en el sector. Google no tardó en responder a este movimiento y el 3 de marzo de 2026 lanzó la familia Gemini 3. La versión denominada Gemini 3 DeepThink introdujo un concepto que ha cambiado la forma en que los desarrolladores interactúan con las interfaces de programación. A través de parámetros específicos de la API, ahora es posible configurar un presupuesto de pensamiento. Esto significa que el usuario puede decidir cuánta capacidad de razonamiento y cuánto tiempo de computación debe dedicar el modelo a una tarea específica. No todas las preguntas requieren la misma profundidad de análisis, y esta granularidad permite equilibrar el coste operativo con la necesidad de precisión. Gemini 3 ha demostrado ser especialmente hábil en la integración nativa de este razonamiento con modalidades que van más allá del texto. En las pruebas documentadas durante estos meses, este modelo de Google fue capaz de razonar sobre patrones lógicos sutiles en secuencias de video de más de 3 horas de duración. Esto supera con creces lo visto anteriormente en la industria, situando el modelo a la cabeza en métricas de lógica de largo contexto. La capacidad de analizar una película completa o una grabación de seguridad extensa y deducir relaciones causales complejas que ocurren con horas de diferencia es una muestra clara de lo que permite el escalado del cómputo en el momento de la prueba. Cuando el modelo tiene tiempo para pensar y revisar sus propias conclusiones internas antes de responder, su capacidad para conectar puntos distantes en el tiempo o en el espacio semántico se multiplica exponencialmente. Mientras las empresas estadounidenses dominaban el discurso comercial, en el ámbito del código abierto se producía una revolución silenciosa, liderada por DeepSeek R1. Durante el mes de abril de 2026, este modelo se consolidó como el referente absoluto de eficiencia en la comunidad técnica. Basado en una arquitectura de mezcla de expertos de 671 mil millones de parámetros,
de los cuales solo 37.000 millones están activos por cada inferencia. DeepSeek R1 ha demostrado que el razonamiento profundo no es propiedad exclusiva de los modelos cerrados. Los datos cuantitativos verificados son contundentes. El modelo alcanzó un 98,3% en el test de Matemáticas 500 y un 89,3% en la competencia de la Asociación Americana de Matemáticas Invitacional. El éxito de este modelo abierto no se debe solo a su tamaño, sino a una técnica denominada aprendizaje por refuerzo a partir de recompensas verificables. A diferencia de los métodos tradicionales de entrenamiento que dependen de la aprobación humana, esta técnica premia al modelo basándose en la corrección lógica demostrable en dominios con verdades objetivas, como son las matemáticas y el código. Esto crea un ciclo de retroalimentación donde el modelo aprende a descartar caminos de razonamiento erróneos de forma autónoma. En abril de 2026, DeepSeek R1 también obtuvo un 81,3% en el examen Diamante para el razonamiento científico experto, una métrica crítica que evalúa la capacidad de la inteligencia artificial para resolver problemas que normalmente requerirían el nivel de un doctorado en ciencias. Esta evolución técnica ha sido respaldada por investigaciones teóricas publicadas en marzo por equipos de la Universidad de Stanford y Anthropic. El análisis de la divergencia entre lo que denominan Sistema 1, que es la respuesta rápida e intuitiva, y el Sistema 2, el pensamiento deliberativo y lento, ha llevado a una conclusión que está dictando la estrategia de todas las grandes tecnológicas. El escalado del cómputo en el momento de la prueba, es decir, cuánto tiempo dejamos pensar al modelo una vez hecha la pregunta, es ahora un factor más determinante para el rendimiento final que el simple aumento del número de parámetros o del tamaño del conjunto de datos de entrenamiento. Hemos llegado al límite de lo que la fuerza bruta de los datos puede conseguir, y hemos entrado en la era de la eficiencia del pensamiento. Sin embargo, este avance hacia el razonamiento lento ha traído consigo debates éticos y técnicos que han marcado el Foro de Seguridad en Inteligencia Artificial celebrado en abril. La opacidad de los tokens de pensamiento ocultos se ha convertido en un punto de fricción importante. Muchas empresas comerciales han optado por no mostrar al usuario el proceso de deliberación interno de sus modelos, lo que dificulta enormemente la auditoría de sesgos. Si no podemos ver cómo ha razonado la máquina para llegar a una conclusión, es casi imposible saber si ha utilizado premisas discriminatorias o si ha ignorado datos críticos durante su proceso de reflexión. Los investigadores han criticado duramente esta falta de transparencia, señalando que el razonamiento lento no debería ser una caja negra más profunda que los modelos anteriores. El coste energético es el otro gran pilar de la controversia. Como mencionábamos al principio, una consulta de razonamiento profundo consume hasta 15 veces más electricidad que una respuesta instantánea. En un contexto de crisis climática y de presión sobre las redes eléctricas nacionales, el despliegue masivo de agentes deliberativos plantea dudas razonables sobre la sostenibilidad del modelo. A pesar de estas críticas, las empresas líderes han continuado priorizando la verosimilitud lógica sobre la velocidad, bajo la premisa de que un error cometido rápidamente por una inteligencia artificial puede tener costes económicos y sociales mucho más elevados que el consumo eléctrico necesario para evitarlo mediante la reflexión. En términos de adopción real en el mundo profesional, los datos del primer trimestre de 2026 muestran resultados tangibles. Se ha documentado que el uso de agentes autónomos con capacidades de razonamiento lento en el sector financiero permitió una reducción del 30% en los errores de cumplimiento normativo. Esto se debe a que estos modelos no se limitan a buscar palabras clave en un reglamento, sino que razonan sobre la intención de la norma y cómo se aplica un caso específico antes de emitir una valoración. Esta capacidad de juicio, antes reservada exclusivamente a departamentos legales humanos, está empezando a ser delegada en sistemas que tienen la paciencia computacional necesaria para no precipitarse en sus conclusiones. La transición que estamos viviendo en este primer cuatrimestre no es solo una mejora técnica, sino un cambio de filosofía en la interacción entre humanos y máquinas. Estamos aprendiendo a esperar. Estamos aceptando que el silencio de la interfaz durante unos segundos no es un error de conexión, sino el sonido de una máquina procesando la complejidad. El año de la deliberación nos ha enseñado que la inteligencia no reside solo en saber la respuesta,
sino en saber por qué es la correcta y ser capaz de verificarlo internamente antes de pronunciarla. La industria se aleja definitivamente de la imitación del lenguaje para acercarse a la simulación del pensamiento estructural. El despliegue de estos modelos de razonamiento lento en los primeros meses de 2026 marca el fin de la inteligencia artificial como una herramienta de respuesta refleja y el inicio de una era de colaboración basada en la integridad lógica. La capacidad de ajustar presupuestos de pensamiento y la reducción drástica de errores estructurales sugieren que el futuro de la tecnología no depende de ser más rápidos, sino de ser más precisos. Esta madurez técnica obligará a las organizaciones a replantearse no solo sus infraestructuras energéticas, sino también sus procesos de auditoría y confianza en unos sistemas que por primera vez parecen entender la importancia de detenerse a pensar antes de actuar.